Cuando el alma no encuentra su camino, el cuerpo lo siente y la mente lo grita. ¿Cuántas veces te has despertado con esa sensación de estar viviendo en automático, de seguir una rutina que ya no te emociona, cumpliendo con expectativas ajenas como si tu vida le perteneciera a alguien más? ¿Cuántas veces te has preguntado, en el silencio de la noche, si todo esto tiene algún sentido? No estás solo. Millones de personas viven cada día sintiéndose perdidas, como si caminaran sin mapa en una ciudad donde nadie habla su idioma. Anhelan algo más, pero no saben qué. Luchan por sentirse plenas, pero el vacío regresa cada vez que se apaga la distracción, la pantalla o el ruido. Este libro no pretende darte una fórmula mágica. No te dirá que encontrarás tu propósito en 10 pasos, ni te ofrecerá una receta genérica para ser feliz. Porque tú no eres genérico. Tu historia, tus heridas, tus pasiones, tus búsquedas, son únicas. Y eso es justamente lo que hace que tu propósito también lo sea. La vida con sentido nace desde la honestidad más cruda y la esperanza más profunda. Es un recorrido hacia adentro, un espejo sin juicios, un mapa dibujado con las líneas de tu alma. Aquí no buscamos el éxito en los términos convencionales, buscamos algo mucho más poderoso: vivir con intención, con verdad, con coherencia. A lo largo de estas páginas vas a encontrar reflexiones, preguntas difíciles, ejercicios prácticos y también historias que quizás se parezcan a la tuya. Porque en la búsqueda del propósito hay muchas rutas, pero un solo motor: el deseo de vivir una vida que valga la pena. Pero déjame advertirte algo desde ya. Este camino no siempre será cómodo. Habrá momentos de incomodidad, de confrontación, de duda. A veces tendrás que dejar atrás partes de ti que creías necesarias, o mirar con compasión a tu propio dolor. Pero también habrá momentos de revelación, claridad, alegría profunda. Sentirás cómo tu alma empieza a aligerarse, cómo tus decisiones se alinean, cómo lo que haces empieza a reflejar lo que eres. Porque encontrar tu propósito no es encontrar algo fuera de ti, es recordar quién eres. Es reconocer esa voz interna que siempre estuvo ahí, pero que aprendiste a silenciar. Este libro es una invitación a reescribir tu historia desde la autenticidad, a pasar de sobrevivir a vivir con intención, a dejar de mirar la vida como una obligación y comenzar a verla como una oportunidad. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Hay una parte de ti que ya está lista para despertar, para encender esa chispa que has sentido tantas veces, pero nunca has seguido del todo. Así que bienvenido. Estás por comenzar el viaje más importante de tu vida, el viaje hacia ti mismo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El vacío interior. Durante años puedes llevar una vida aparentemente perfecta. Cumplir con todo lo que te dijeron que era correcto. Estudiar, trabajar, lograr estabilidad, formar una familia, socializar, acumular cosas, sonreír para las fotos. Y sin embargo, algo dentro de ti sigue pidiendo más. No más cosas, ni más logros, ni más reconocimiento. Pide más de ti mismo. Pide autenticidad. Pide verdad. Es como si en medio del ruido del mundo, algo muy silencioso en tu interior empezara a levantar la mano. No hace escándalo, no interrumpe, pero su presencia es tan insistente que duele. Ese algo es tu alma, tu esencia, tu yo más real que aún no se ha rendido a la desconexión. Ese vacío que no logras llenar con nada externo no es un defecto, no es debilidad, es una señal, una alarma que intenta avisarte que estás alejándote de tu propósito. Y no estamos hablando de una vocación profesional o de una causa social en particular. El propósito no es necesariamente lo que haces, sino el por qué lo haces, con qué intención vives, desde qué conciencia caminas. Puedes ser médico, escritor, jardinero, maestro o emprendedor. Si lo haces alineado con tu verdad, entonces eso se convierte en un canal de propósito. Pero si lo haces por cumplir,
por miedo, por inercia, entonces solo estás repitiendo una historia ajena. Y eso es lo que provoca ese vacío. Desde pequeños nos educan para obedecer, producir, competir y rendir. Pero muy pocas veces nos enseñan a mirar hacia adentro, a cuestionar, a descubrir lo que realmente nos hace vibrar. El sistema está diseñado para formar engranajes, no individuos despiertos. Por eso es tan frecuente que, aún teniendo éxito externo, muchas personas se sientan vacías, agotadas, frustradas o perdidas, porque no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto sentido tiene lo que haces. No se trata de estar ocupado, sino de estar presente. No se trata de aparentar felicidad, sino de vivir con paz. Ese vacío interior, si lo ignoras, se puede transformar en ansiedad, insomnio, tristeza crónica, adicciones, dependencia emocional, enfermedades físicas o desconexión total. Pero si decides escucharlo, si te detienes aunque sea un momento para preguntarte qué quiere decirte, entonces ese mismo vacío se convierte en un portal, un llamado, un punto de inflexión. Porque lo que llamamos vacío en realidad es espacio no ocupado por tu verdad. Es el hueco donde debería estar tu propósito, tu autenticidad, tu alegría real. La mayoría de las personas buscan anestesiar ese vacío con distracciones, redes sociales, comida, compras, relaciones, metas impuestas. Pero eso es solo tapar una herida con una curita, no sana, solo posterga el encuentro inevitable con uno mismo. Y ese encuentro, aunque duele al principio, es profundamente liberador, porque cuando empiezas a hacer las paces con tu vacío, ya no necesitas llenarlo de cosas, empiezas a llenarlo de ti. Descubrir tu propósito no se logra con libros, talleres o gurús, se logra con valentía. La valentía de hacer silencio, de preguntarte quién eres cuando nadie te observa. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué decisiones tomarías si dejaras de buscar aprobación? ¿Qué voz escucharías si silenciaras el ruido externo? Y sobre todo, ¿qué versión de ti mismo está esperando salir desde lo más profundo de tu ser? Este capítulo es solo el inicio. Es la aceptación honesta de que hay algo que no está bien, algo que pide atención. Y eso está bien, porque el primer paso hacia una vida con sentido no es tener respuestas, es hacer las preguntas correctas. Y en este momento la pregunta más poderosa que puedes hacerte es, ¿para qué estoy viviendo? Si sientes que no tienes la respuesta, no te preocupes, estás aquí para encontrarla. Y este libro será tu compañero en ese viaje. El vacío que hoy sientes puede ser la puerta que te lleve de regreso a ti. Porque no estás roto, solo estás desconectado. Y ahora, has comenzado el camino de vuelta. Capítulo 2. El ruido del mundo. Vivimos en un mundo que no deja espacio para el silencio. Desde el momento en que abrimos los ojos, nos vemos rodeados de estímulos, pantallas, notificaciones, opiniones, tareas, responsabilidades, expectativas. La sociedad moderna ha convertido el ruido en un estado permanente. No solo ruido sonoro, sino también el ruido mental, emocional y energético. Ese ruido que no se ve, pero que se siente. Que no grita, pero que desgasta. Que no parece peligroso, pero que te roba lo más valioso que tienes, tu claridad interior. El ruido del mundo es adictivo. Te hace sentir ocupado, importante, activo. Te convence de que si no estás corriendo todo el día, algo está mal contigo. Te empuja a perseguir metas sin preguntarte si son tuyas. Te mantiene tan distraído que no te das cuenta de que has dejado de escucharte a ti mismo. Y ahí está el verdadero problema. No puedes encontrar tu propósito si estás desconectado de tu propia voz. Si todo el tiempo estás absorbiendo lo que otros piensan, dicen o esperan de ti, ¿cómo podrías distinguir lo que tú realmente quieres? Muchas personas creen que el propósito se encuentra afuera, en una oferta de trabajo, en una relación, en un curso, en una etiqueta. Pero la verdad es que el propósito se revela cuando el ruido baja. Es como tratar de ver el reflejo de tu alma en un lago lleno de olas. No importa cuántas veces mires, no verás nada claro. Solo cuando el agua se calma, el reflejo aparece. Así también ocurre con la mente. Solo en el silencio comienza la revelación.
El problema es que hemos aprendido a temer el silencio. A muchas personas les cuesta estar solas, sin música, sin tele, sin redes sociales, porque en el silencio aparece lo que no han querido ver. Inseguridades, dolores antiguos, preguntas incómodas, verdades incómodas. Pero también en ese silencio está la semilla de tu despertar, porque el silencio no te muestra lo que falta, sino lo que has olvidado. Y eso es lo que el ruido del mundo no quiere que descubras, que ya lo tienes todo dentro. El propósito no es algo que se construye, sino algo que se recuerda. Y para recordarlo necesitas espacios de conexión. No hace falta irte en la montaña ni desconectarte del mundo. Solo necesitas pequeños momentos de pausa cada día. Un café contigo mismo, una caminata en silencio, una respiración consciente, una página escrita con honestidad. Son en esos momentos donde el alma empieza a hablar, no con palabras, sino con sensaciones, intuiciones, certezas que no sabes de dónde vienen, pero que sientes reales. El ruido del mundo también se disfraza de exigencia. Te dice que tienes que ser alguien, lograr algo, demostrar todo. Y tú, sin darte cuenta, entras en una carrera que no elegiste, corriendo hacia una meta que ni siquiera sabes si deseas alcanzar. ¿Cuántas veces te has sentido agotado por hacer cosas que no te nutren, por sostener apariencias, por complacer a los demás? ¿Cuántas veces te has postergado por miedo a decepcionar o a perder la aprobación de quienes te rodean? Esas preguntas son la puerta de salida del ruido, porque empiezan a fracturar la programación que has aceptado como tuya, empiezan a generar espacio para tu verdad, y esa verdad, aunque incomode, siempre libera. No es cómodo darte cuenta de que has vivido años desde el deber y no desde el deseo. No es fácil reconocer que te has perdido en las exigencias externas, pero esa incomodidad es necesaria, es señal de que estás despertando. Cuando decides mirar más allá del ruido, algo cambia. Empiezas a elegir diferente. Tal vez dejas de decir que sí a todo, tal vez empiezas a cuidar tu energía, tal vez apagas el celular un poco antes, tal vez priorizas lo que te da paz en lugar de lo que te da aprobación. Esos cambios pequeños crean una transformación profunda, porque te van devolviendo a ti. Y es entonces cuando el ruido se atenúa, cuando puedes empezar a escuchar el llamado de tu alma. A veces llega como una idea repetitiva, otras veces como una tristeza sin explicación, a veces es una inquietud que no se va, y otras un entusiasmo sin motivo. Sea como sea, es tu voz interior intentando hablarte en medio del caos. Esa voz no te grita, susurra. Por eso necesitas bajar el volumen del mundo para poder oírla. La vida con sentido no es una meta externa, es una forma de vivir en coherencia. Es estar tan conectado contigo que lo que haces refleja lo que eres. Y para eso necesitas proteger tu espacio interior del ruido constante, porque solo en la quietud puede surgir la claridad. Y solo con claridad puedes reconocer tu propósito. Capítulo 3. Las máscaras que usamos. Desde muy pequeños aprendemos a interpretar un papel. A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en versiones moldeadas por lo que otros esperan de nosotros. Aprendemos a ser el responsable, el fuerte, la perfecta, el divertido, la que nunca se queja, el que siempre resuelve. Y así, capa tras capa, vamos cubriendo nuestra esencia con máscaras que creemos necesarias para ser aceptados, queridos, valorados. Pero con cada máscara que adoptamos, también dejamos algo auténtico atrás. Las máscaras no son siempre obvias. No se ven como disfraces exagerados, sino como actitudes, comportamientos, respuestas automáticas. A veces son tan sutiles que confundimos la máscara con nuestra verdadera identidad. Y cuando eso pasa, dejamos de cuestionar por qué hacemos lo que hacemos. Seguimos funcionando, cumpliendo, sobreviviendo, pero no viviendo. Una de las grandes barreras para vivir con propósito es esa desconexión de uno mismo. Porque no puedes descubrir lo que verdaderamente te apasiona si estás actuando un personaje. No puedes encontrar tu camino si tus decisiones están basadas en agradar, en no molestar, en cumplir expectativas ajenas. No puedes tener una vida con sentido si estás atrapado en una versión de ti
que fue construida para adaptarse, no para florecer. Las máscaras nacen del miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser juzgado. Miedo al rechazo. Miedo al abandono. Y muchas veces ese miedo tiene raíces reales. Quizá alguna vez mostraste tu autenticidad y no fue bien recibida. Tal vez de niño expresaste una emoción y alguien te dijo que no exageres, no llores, no hagas drama. Tal vez aprendiste que ser tú implicaba consecuencias, y para protegerte te pusiste una máscara. No es tu culpa, fue un mecanismo de defensa. Pero ahora, como adulto, tienes la posibilidad de decidir si quieres seguir escondiéndote o empezar a liberarte. Reconocer tus máscaras no es fácil. Requiere honestidad, introspección y valentía, porque algunas de ellas te han dado recompensas, aplausos, reconocimiento, estabilidad, pero también te han quitado libertad. Te han impedido conectar genuinamente contigo y con los demás, porque mientras uses una máscara, los demás no se relacionan contigo, sino con tu personaje. La autenticidad no es perfecta, no siempre es bonita ni socialmente aprobada, pero es real, y solo lo real puede darte paz. Cuando empiezas a quitarte las máscaras, lo primero que aparece es una mezcla de vulnerabilidad y alivio. Vulnerabilidad porque quedas expuesto y alivio porque por fin puedes respirar. No tienes que fingir, demostrar, convencer, puedes simplemente ser. Vivimos en una cultura que premia la imagen. Redes sociales, títulos, apariencias, etiquetas. Nos dicen que debemos construir una marca personal, vendernos bien, mostrar nuestra mejor versión. Pero si esa versión es una construcción vacía, tarde o temprano te vas a romper por dentro, porque vivir desde lo falso agota. Mantener una imagen constante consume una energía enorme, y esa energía la podrías estar usando para crear, para amar, para disfrutar, para evolucionar. Quitarse la máscara no significa dejar de ser funcional o perder todo lo que has construido. Significa habitarte con más honestidad. Significa alinear tus acciones con tus verdaderos valores. Significa atreverte a decir, esto soy yo, con mis luces y mis sombras, con mis certezas y mis dudas, porque el propósito no se encuentra desde el personaje, sino desde la persona. ¿Y cómo empezar ese camino? Con pequeñas preguntas sinceras. ¿Esto que hago me representa? ¿Estoy diciendo lo que pienso o lo que se espera que diga? ¿Estoy eligiendo esto desde el deseo o desde el deber? ¿Estoy en esta relación, trabajo, entorno porque lo quiero o porque no sé cómo salir? No necesitas respuestas inmediatas. Solo necesitas coraje para hacerte las preguntas. Porque esas preguntas empiezan a aflojar las costuras de las máscaras. Y cuando una máscara cae, algo profundo se revela, tu esencia. Esa parte de ti que siempre estuvo ahí, esperando que te atrevas a mirarla sin juicio. Esa parte que no necesita aprobación porque ya sabe que es valiosa solo por existir. Las personas que viven con sentido no son las que tienen vidas perfectas, son las que se han permitido ser reales. Son las que, aún con miedo, eligieron autenticidad. Las que comprendieron que el único camino hacia una vida con propósito es el camino hacia adentro. No hay otro. Capítulo 4. El ruido del mundo y el silencio del alma. Vivimos en un mundo que no se detiene. Todo es rápido, urgente, inmediato. La información nos bombardea a cada segundo. Notificaciones, correos, titulares, mensajes, redes sociales, listas interminables de cosas por hacer. Vivimos pendientes del exterior, atrapados en la necesidad constante de responder, de avanzar, de producir, de no quedarnos atrás. Y en medio de ese ruido ensordecedor se vuelve cada vez más difícil escuchar lo más importante, nuestra voz interior. El alma no grita, susurra, habla en momentos de calma, en instantes de presencia, en esas pausas sutiles donde el mundo se silencia, aunque sea por un instante. Pero como casi nunca paramos, como corremos incluso cuando no sabemos hacia dónde, esa voz se pierde. No porque no esté, sino porque no la escuchamos. Y entonces nos sentimos vacíos, desconectados, confundidos. Llenamos nuestras horas, pero no nuestro espíritu. Respondemos a todo,
menos a lo que más importa. El propósito no nace en el ruido, nace en el silencio. No lo encontrarás en el afuera, entre aplausos o expectativas. Lo encontrarás cuando te atrevas a estar contigo, sin distracciones, sin máscaras, sin la necesidad de impresionar a nadie. Y eso requiere valentía, porque el silencio también confronta. En él aparecen preguntas incómodas, emociones pendientes, verdades que hemos postergado. Muchos le temen al silencio porque no saben estar con lo que aparece cuando la mente deja de correr. Pero es precisamente ahí donde empieza la verdadera conexión. Solo cuando nos quedemos quietos podemos observar. Solo cuando dejamos de huir podemos comprender qué nos habita. Solo cuando detenemos el ruido podemos escuchar la guía interna que siempre estuvo ahí. El ruido del mundo no es solo externo, también es mental. Es ese diálogo incesante en la cabeza que dice: no estás haciendo suficiente, tienes que lograr más, deberías ser distinto, tienes que tener éxito, tienes que estar feliz, no puedes fallar, ¿qué van a pensar? Ese ruido interno, alimentado por años de condicionamientos, es incluso más agotador que el ruido exterior, porque nos aleja de nuestro centro, de nuestra intuición, de nuestra verdad. Callar ese ruido no es fácil, requiere práctica, paciencia, compasión, pero es posible. Y cada vez que logramos un momento de silencio real, algo se ordena, algo se aclara. No es necesario irse a la montaña o vivir como ermitaño. Se puede encontrar silencio en medio del caos, en una respiración consciente, en un paseo sin celular, en una conversación profunda contigo mismo, en una página de diario, en una meditación, en mirar el cielo sin hacer nada. El silencio no es vacío, es plenitud sin palabras. Es espacio para sentir, para observar, para recordar quién eres más allá de todo lo que haces. Es volver a ti. Y cuando vuelves a ti, empiezas a distinguir qué es ruido ajeno y qué es voz auténtica. Aprendes a separar lo que el mundo dice que debes querer de lo que tú realmente anhelas. Descubres que muchas de tus metas no eran tuyas, que muchas de tus batallas eran innecesarias, que muchas de tus decisiones fueron tomadas desde la desconexión. En el silencio puedes reencontrarte con tu propósito. Ese propósito no siempre viene en forma de una misión grandiosa o de un plan de vida perfecto. A veces viene como una sensación, como una certeza suave, como una inclinación natural hacia algo que te hace bien y hace bien a otros. A veces no lo descubres todo de golpe, lo vas recordando, paso a paso, experiencia a experiencia, en la medida que dejas espacio para que emerja. Por eso uno de los actos más revolucionarios hoy en día es detenerse, respirar, escuchar, hacerse preguntas honestas. ¿Estoy viviendo la vida que quiero o solo la que me dijeron que debía vivir? ¿Estoy lleno de ruido o estoy cultivando momentos de silencio para conectar con lo esencial? ¿Estoy ocupado o conectado? Una vida con sentido no es una vida llena de actividades, es una vida guiada por lo que resuena con tu alma. Por eso es crucial aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Lo urgente siempre va a gritar, lo importante susurra. Y si no hace silencio, lo importante pasará desapercibido. Así es como llegamos al final del día, o incluso de la vida, preguntándonos en qué se nos fue el tiempo, sin haber escuchado nunca qué era lo que nuestro interior realmente deseaba. Aprender a hacer silencio es una práctica diaria. No se trata de eliminar el ruido por completo, porque eso no es realista. Se trata de elegir espacios, momentos, rituales que te devuelvan a ti. Puede ser al despertar o antes de dormir. Puede ser una caminata consciente, una conversación profunda contigo mismo, una pausa en medio del día. No importa cómo, lo importante es que lo hagas, porque en ese espacio se te revelará lo que de verdad importa. Capítulo 5. Volver a ti. En medio de las exigencias diarias, de las responsabilidades que se apilan una sobre otra, del deber ser que cargamos como un traje que no elegimos, llega un momento en que sentimos que algo no encaja. Es como si, de pronto, estuviéramos observando nuestra propia vida desde afuera, preguntándonos cómo llegamos hasta aquí, por qué hacemos lo que hacemos, y si en algún rincón de nuestra alma no quedó dormido ese verdadero yo que alguna vez supimos ser. Volver a ti no es una tarea menor. Es quizás el acto más valiente de todos,
porque implica soltar lo que no eres, despojarte de lo aprendido que ya no te representa, romper con las máscaras que con tanto esmero has sostenido y mirarte sin filtros, sin adornos, sin excusas. Volver a ti es reconocer que, en algún momento, te alejaste. No por maldad, ni por debilidad, sino porque fuiste adaptándote a un mundo que muchas veces premia la obediencia más que la autenticidad. Te dijeron quién debías ser, qué debías hacer, cómo debías pensar. Y tú, como todos, fuiste moldeando tu identidad para encajar, para sobrevivir, para pertenecer. Pero en ese proceso se fueron apagando algunas partes de ti. Tu espontaneidad, tus pasiones, tu intuición, tu alegría sin motivo, tu capacidad de asombro, tu voz propia. Y ahora, aunque todo parezca bien por fuera, hay un vacío que no se llena con logros, ni con bienes materiales, ni con reconocimiento externo. Ese vacío solo puede ser habitado por ti, porque solo tú puedes darte aquello que realmente anhelas: autenticidad, congruencia, sentido, conexión. Volver a ti no es empezar desde cero, sino recordar. Recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Recordar qué cosas te hacían vibrar sin necesidad de aprobación. Recordar tus talentos naturales, tus sueños olvidados, tus deseos más puros. Es una vuelta al hogar, y el hogar eres tú. Este proceso no sucede de un día para otro, es un viaje, a veces luminoso, a veces incómodo, porque implica desaprender, cuestionar, confrontar, pero también implica abrazar, redescubrir, sanar. Empezar a volver a ti puede comenzar con algo tan simple como hacerte una pregunta: ¿qué estoy haciendo que no me representa? ¿Qué parte de mi vida ya no se siente mía? ¿Qué necesito dejar para volver a estar en paz conmigo? Volver a ti requiere que te mires con honestidad, no desde la crítica, sino desde la compasión. Que reconozcas tus heridas sin convertirlas en excusas, que observes tus miedos sin dejar que te paralicen, que aceptes tus contradicciones como parte de tu humanidad. No se trata de ser perfecto, sino de ser real, porque solo desde la verdad interna pueden hacer una vida con propósito. Cuando vuelves a ti, aprendes a decir no a lo que ya no encaja, a lo que drena, a lo que te aleja de tu esencia, y eso puede generar incomodidad en los demás. Puede haber resistencia, culpa, malentendidos, pero también hay un alivio inmenso, un suspiro del alma que reconoce: por fin estás volviendo a casa. Volver a ti también implica reconectar con tu cuerpo, con tus emociones, con tu energía, porque el cuerpo es un mapa que guarda la memoria de todo lo vivido. Escuchar lo que tu cuerpo siente cuando estás en ciertos lugares, con ciertas personas, haciendo ciertas cosas, es una brújula poderosa para saber si estás en coherencia contigo. ¿Te expandes o te contraes? ¿Fluyes o te bloqueas? ¿Sientes calma o tensión? Tu cuerpo sabe antes que tu mente. Y al mismo tiempo, volver a ti es honrar tus emociones, todas, no solo las que el mundo celebra, como la alegría o la gratitud, sino también la tristeza, el enojo, la ansiedad, la duda, porque cada emoción trae un mensaje. Cada emoción es parte de tu humanidad. Negarlas es negarte a ti mismo. Aceptarlas es integrarte. Capítulo 6. La importancia de la intención. En el camino hacia una vida con sentido, uno de los pilares fundamentales que sostiene y da dirección a todo es la intención. La intención es esa fuerza interna que moviliza nuestras acciones, que da propósito a nuestros pensamientos y que define el rumbo de nuestras decisiones. Pero más allá de ser simplemente un deseo o un anhelo, la intención es un compromiso consciente y profundo con lo que queremos crear y vivir. Es la semilla desde la cual brotan todas las manifestaciones de nuestra existencia auténtica. Muchas veces confundimos intención con simple deseo o con metas superficiales. Pero la intención verdadera es más que querer algo. Es estar presente y consciente en ese querer. Es sentirlo en el cuerpo y en el alma. Es alinearnos con ello de manera integral, involucrando pensamiento, emoción y acción. Cuando actuamos con intención, dejamos de ser marionetas del azar o de las circunstancias externas. En cambio, nos convertimos en creadores activos de nuestra realidad. Tener clara la intención nos ayuda a filtrar y elegir. En un mundo lleno de distracciones, opciones y ruido,
La intención actúa como una brújula interna que nos señala el camino correcto, que nos mantiene firmes frente a las tentaciones del desvío o la procrastinación. Nos ayuda a decir sí a lo que realmente importa y a decir no a aquello que consume nuestra energía sin aportarnos valor real. Sin intención, la vida puede convertirse en una serie de reacciones automáticas, en un ir y venir sin sentido ni dirección. Nos despertamos cada día y simplemente respondemos al afuera, a la rutina, a las exigencias, sin preguntarnos si eso que hacemos nos acerca o nos aleja de nuestro propósito. En cambio, cuando cultivamos la intención, cada acción se vuelve un acto consciente, una expresión de nuestra voluntad y esencia. La intención es también una fuerza poderosa que se conecta con el universo. Numerosas tradiciones espirituales y científicas coinciden en que aquello en lo que ponemos nuestra atención y energía tiende a materializarse. Esta ley de causa y efecto, o ley de atracción, no es mágica sino una consecuencia natural de cómo funciona nuestra mente y nuestro entorno. Por eso ser conscientes de nuestra intención es ser responsables de lo que creamos y atraemos a nuestra vida. Pero para que la intención sea efectiva, debe estar alineada con nuestros valores más profundos. No basta con querer algo porque parece bien o porque lo dicen los demás. La intención auténtica nace de una conexión interna con lo que realmente nos mueve, con lo que nos llena de sentido y propósito. Por ejemplo, podemos tener la intención de tener éxito profesional, pero si ese éxito va en contra de nuestra integridad o bienestar, la intención se vuelve contradictoria y no se sostiene. Cultivar la intención también implica nutrirla con pensamientos claros y positivos, con emociones elevadas y con acciones coherentes. La mente tiende a dispersarse, a dudar, a sabotear. Por eso es importante repetir, reafirmar y visualizar nuestra intención con regularidad para fortalecer su presencia en nuestra conciencia y en nuestra energía. Las afirmaciones, la meditación y el journaling son herramientas valiosas para este propósito. Pero la intención no es algo rígido, ni estático. Evoluciona con nosotros. Se adapta y se transforma a medida que crecemos, aprendemos y nos conocemos mejor. Por eso es fundamental revisarla periódicamente y preguntarnos si sigue siendo fiel a nuestro ser o si necesita ajustes. La flexibilidad en la intención es signo de madurez y sabiduría, porque reconoce que la vida es cambio constante y que nuestro propósito puede expandirse y enriquecerse. Otro aspecto clave de la intención es la paciencia y la confianza. En un mundo acelerado, queremos resultados inmediatos, queremos que todo suceda ya, pero el proceso de materializar una intención profunda lleva tiempo, esfuerzo y persistencia. Habrá momentos de duda, obstáculos y caídas, pero la intención firme nos ayuda a sostenernos y a seguir adelante, recordándonos por qué comenzamos el camino. Capítulo 7. La fuerza del hábito. En la travesía hacia una vida con sentido, comprender el poder de los hábitos es fundamental, pues son ellos quienes moldean nuestro día a día y, por ende, nuestro destino. Los hábitos son esas acciones que realizamos casi de manera automática, sin un pensamiento consciente, repetidas una y otra vez hasta convertirse en parte integral de nuestro comportamiento. Si bien pueden parecer insignificantes, el conjunto de nuestros hábitos define la calidad de nuestra vida, el nivel de nuestra felicidad y la coherencia con nuestro propósito. Cada uno de nosotros es el resultado acumulado de miles de pequeñas elecciones que se han convertido en hábitos. Desde la forma en que nos levantamos en la mañana, lo que comemos, cómo reaccionamos ante las dificultades, hasta cómo gestionamos nuestras emociones y relaciones, algunos hábitos nos impulsan hacia adelante, hacia el crecimiento y la realización personal, mientras que otros nos mantienen estancados, atrapados en patrones negativos o destructivos. La buena noticia es que los hábitos no son inmutables. La neurociencia moderna nos ha enseñado que nuestro cerebro es plástico, es decir, capaz de cambiar y adaptarse a lo largo de toda la vida. Podemos reemplazar hábitos nocivos por hábitos saludables si entendemos cómo funcionan y si cultivamos la disciplina necesaria para hacerlo. Este es uno de los caminos más efectivos para alinear nuestra vida con nuestro propósito y vivir con sentido. Pero, ¿cómo se forman los hábitos? El proceso es sencillo pero poderoso.
Cada hábito nace de un ciclo de señal, rutina y recompensa. Primero hay una señal o detonante que activa la acción, luego la rutina o el comportamiento en sí, y finalmente una recompensa que refuerza ese comportamiento y lo hace más probable que se repita. Por ejemplo, la señal puede ser sentir estrés, la rutina puede ser fumar un cigarrillo y la recompensa es una sensación momentánea de alivio o relajación. Este ciclo se repite hasta que la acción se automatiza. Comprender este mecanismo es crucial para transformar hábitos que no nos sirven. Podemos identificar la señal, modificar la rutina y elegir una recompensa más saludable y alineada con nuestro bienestar. No se trata de eliminar el hábito de golpe, sino de rediseñar el ciclo para que trabaje a nuestro favor. Este proceso requiere paciencia, autoconocimiento y compromiso, porque cambiar un hábito implica enfrentar la resistencia natural del cerebro a lo desconocido. Además, la creación de hábitos poderosos y positivos no solo cambia nuestra conducta externa, sino también nuestra mentalidad y estado emocional. Cuando integramos hábitos de autocuidado, de disciplina, de reflexión y de acción consciente, reforzamos la confianza en nosotros mismos, la autoestima y la resiliencia. Esto, por supuesto, fortalece nuestro sentido de propósito y nos acerca a la vida que deseamos construir. Es importante destacar que los hábitos más transformadores no son solo los grandes cambios radicales, sino los pequeños gestos diarios que acumulados tienen un efecto exponencial. Leer unos minutos cada día, meditar, expresar gratitud, caminar al aire libre, dedicar tiempo a planificar nuestras metas, cuidar nuestra alimentación o simplemente desconectar de la tecnología para conectar con nosotros mismos y con los demás. Cada uno de estos actos, realizados consistentemente, es una semilla que florece en bienestar y significado. Para consolidar un hábito, la repetición es clave, pero también lo es el contexto en el que se realiza. Crear un ambiente que facilite el hábito deseado, eliminar distracciones y rodearnos de personas que compartan o apoyen nuestros objetivos, incrementa enormemente las posibilidades de éxito. La voluntad tiene límites, por lo que diseñar nuestro entorno para que el camino hacia el cambio sea natural y sencillo es una estrategia inteligente. Otro aspecto fundamental es la autocompasión durante el proceso. Cambiar hábitos no es lineal ni perfecto. Habrá días en que fallaremos, en que caeremos en viejos patrones, y eso está bien. No debemos castigarnos ni perder la motivación. En lugar de eso, es necesario reconocer el esfuerzo, aprender de las caídas y volver a levantarnos con más fuerza y determinación. La autocompasión es un combustible indispensable para mantener la constancia. Capítulo 8. El poder de la intención consciente. En el viaje hacia una vida con sentido, uno de los conceptos más profundos y transformadores que podemos abrazar es el poder de la intención consciente. La intención no es simplemente un deseo pasajero o un pensamiento efímero. Es una fuerza poderosa que, cuando se formula con claridad y se sostiene con determinación, guía cada paso que damos hacia la realización de nuestro propósito. Vivir con intención significa vivir con un enfoque deliberado, tomando decisiones alineadas con nuestros valores más profundos y aspiraciones auténticas. Es el acto consciente de elegir el camino que queremos recorrer en lugar de dejarnos arrastrar por la corriente de la vida o las expectativas ajenas. Desde tiempos antiguos, filósofos, maestros espirituales y líderes sabios han hablado de la importancia de la intención como motor de la transformación personal. La ciencia moderna también ha comprobado que la mente humana tiene una capacidad sorprendente para influir en la realidad cuando está enfocada y dirigida hacia un objetivo claro. Estudios en psicología positiva, neurociencia y física cuántica sugieren que la intención consciente puede cambiar nuestra percepción, motivar nuestras acciones y hasta alterar las circunstancias externas, alineándonos con oportunidades y personas que facilitan nuestro crecimiento. Sin embargo, la intención por sí sola no es mágica. Requiere ser acompañada por la claridad mental, la sinceridad emocional y la persistencia en la acción. Para que la intención sea efectiva, primero debemos identificar qué es lo que realmente queremos, más allá de las modas, las presiones sociales o las expectativas familiares. Esto implica un profundo proceso de autoconocimiento y honestidad con uno mismo. ¿Qué es aquello que da sentido a mi vida? ¿Cuál es la huella que deseo dejar? ¿Qué valores quiero encarnar?
Responder estas preguntas nos permite formular una intención auténtica y poderosa, que se convierte en una brújula interna que guía nuestras elecciones y nos mantiene firmes ante las adversidades. Una práctica fundamental para cultivar el poder de la intención consciente es la meditación y la reflexión diaria. Dedicar tiempo para conectarnos con nuestro interior, para escuchar sin distracciones qué es lo que nuestro corazón y mente realmente anhelan, nos ayuda a afinar nuestra intención y a reforzar nuestro compromiso con ella. Escribir nuestras intenciones en un diario, visualizarlas con detalle y repetir afirmaciones positivas son técnicas que fortalecen la conexión entre nuestro deseo consciente y nuestro subconsciente, facilitando que nuestro comportamiento se alinee con esas metas. Además, vivir con intención consciente implica estar presentes en cada momento. A menudo nuestras mentes están dispersas en preocupaciones sobre el pasado o el futuro, y eso nos desconecta de la experiencia real del ahora. Pero la verdadera intención se manifiesta en la acción presente, en la decisión consciente que tomamos en cada instante, por pequeña que sea. Por ejemplo, decidir responder con paciencia en lugar de ira, elegir alimentos saludables, dedicar tiempo de calidad a las personas que amamos o enfocarnos en una tarea con plena atención. Estas acciones cotidianas, cuando están impregnadas de intención, crean una corriente continua de propósito que transforma nuestra existencia. Es importante también reconocer que la intención consciente no significa rigidez o control absoluto, sino más bien una flexibilidad sabia y una apertura a la vida. Esto quiere decir que, aunque tengamos un propósito claro y una dirección definida, debemos estar dispuestos a adaptarnos, a aprender de los cambios y aceptar que a veces el camino nos lleva por rutas inesperadas que también pueden enriquecer nuestro crecimiento. La intención consciente es como un faro que ilumina el horizonte, pero no impide que disfrutemos el paisaje ni que respondamos con creatividad a los desafíos. Asimismo, la intención tiene un poder colectivo cuando se comparte con otros. Cuando nos rodeamos de personas que también viven con propósito y mantienen intenciones elevadas, se crea una sinergia que multiplica el impacto positivo en nuestras vidas y en la comunidad. Apoyarnos mutuamente en nuestros objetivos, celebrar los avances y sostenernos en los momentos difíciles es parte esencial de un camino con sentido. Por eso, cultivar relaciones auténticas y significativas es inseparable del poder de la intención consciente. Por último, debemos tener presente que vivir con intención es un acto de responsabilidad. No podemos dejar que la vida pase sin dirigirla con sentido, porque entonces corremos el riesgo de vivir en piloto automático, reaccionando en lugar de actuando, y perdiendo la oportunidad de ser protagonistas de nuestra propia historia. La intención consciente nos empodera para tomar las riendas y transformar cada día en una oportunidad para avanzar hacia aquello que verdaderamente nos llena. Capítulo 9. La resiliencia como camino hacia la realización. La vida con sentido no es un sendero libre de obstáculos ni desafíos. Por el contrario, es un viaje donde la capacidad de enfrentar las dificultades con fortaleza y aprendizaje se vuelve fundamental para alcanzar una existencia plena y auténtica. Esta capacidad es lo que conocemos como resiliencia, un término que ha ganado popularidad en los últimos años, pero que, en esencia, representa una habilidad ancestral y profundamente humana, la capacidad de recuperarse, adaptarse y crecer a partir de la adversidad. Resiliencia no significa simplemente resistir el sufrimiento o soportar el dolor sin mostrar debilidad, sino más bien implica una dinámica compleja que abarca aceptar la realidad tal cual es, reconocer nuestras emociones y vulnerabilidades y al mismo tiempo mantener una voluntad firme de seguir adelante, transformando el desafío en una oportunidad para fortalecerse. Es un proceso activo, creativo y consciente que nos permite convertir las experiencias difíciles en fuentes de sabiduría y crecimiento personal. Comprender la resiliencia es fundamental para encontrar y vivir nuestro propósito, porque ninguna vida con sentido está exenta de momentos difíciles. Todos enfrentamos pérdidas, fracasos, decepciones y momentos de incertidumbre. La diferencia está en cómo respondemos ante esas situaciones. La resiliencia nos invita a cambiar la narrativa interna que nos contamos sobre las dificultades, pasando de vernos como víctimas indefensas a reconocernos como agentes capaces de influir en nuestro destino a pesar de las circunstancias.
Un aspecto esencial de la resiliencia es la aceptación radical. Esto no significa resignación, sino más bien aceptar con claridad y sin resistencia lo que no podemos cambiar en el momento presente. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y permitimos que el dolor y la incertidumbre se expresen plenamente, abrimos espacio para que surja la creatividad y la solución. Resistir demasiado puede desgastarnos física y emocionalmente, mientras que aceptar nos brinda la energía necesaria para actuar desde un lugar de mayor calma y perspectiva. Otro componente clave es la gestión emocional. La resiliencia se construye cuando aprendemos a reconocer, validar y regular nuestras emociones sin caer en la negación o la represión. Las emociones intensas, aunque incómodas, contienen información valiosa sobre nuestras necesidades y valores. Aprender a escuchar nuestro mundo emocional nos permite responder con mayor sabiduría y no con reacciones impulsivas que pueden alejarnos de nuestro propósito. Herramientas como la meditación, la respiración consciente, la terapia o el apoyo social contribuyen a fortalecer esta habilidad. Además, la resiliencia implica cultivar una mentalidad de crecimiento, es decir, creer que podemos aprender y evolucionar a partir de las dificultades. Este enfoque se opone a la mentalidad fija que asume que nuestras capacidades y destino están determinados y no pueden cambiar. La mentalidad de crecimiento nos invita a ver cada fracaso como una lección, cada crítica como una oportunidad para mejorar y cada dificultad como un terreno fértil para el desarrollo personal. Al adoptar esta perspectiva, los obstáculos dejan de ser muros infranqueables y se transforman en escalones hacia la realización. La resiliencia también está profundamente vinculada con la construcción de redes de apoyo significativos. Nadie es una isla, y el ser humano es un ser social por naturaleza. Compartir nuestras cargas con amigos, familiares o grupos que nos sostienen pueden aliviar el peso emocional y ofrecer nuevas perspectivas. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en un puente hacia conexiones auténticas que nos fortalecen. Saber pedir ayuda y aceptar el acompañamiento es un acto de coraje que potencia nuestra capacidad de recuperación. En la práctica cotidiana, desarrollar resiliencia requiere compromiso y paciencia. No es algo que se logre de la noche a la mañana, sino un entrenamiento constante en la forma de enfrentar la vida. Algunos hábitos que favorecen este proceso incluyen mantener una rutina saludable, cuidar el cuerpo a través de la alimentación, el sueño y el ejercicio, establecer metas realistas, celebrar los pequeños logros y aprender a desconectarse del estrés mediante actividades recreativas o mindfulness. Capítulo 10. El poder del autoconocimiento en la búsqueda de sentido. En el vasto y complejo viaje hacia una vida con sentido, el autoconocimiento se erige como una de las herramientas más poderosas y necesarias que podemos cultivar. Sin conocernos a nosotros mismos, sin explorar las profundidades de nuestra propia mente, emociones y valores, cualquier intento de encontrar un propósito auténtico corre el riesgo de ser superficial o efímero. Este capítulo está dedicado a profundizar en el poder transformador del autoconocimiento, a comprender cómo se construye, cuáles son sus beneficios y de qué manera puede ser la brújula que nos guía hacia una existencia plena y significativa. El autoconocimiento implica un proceso consciente y voluntario de exploración interna, un mirar hacia adentro sin miedo ni juicios, con la intención de descubrir quiénes somos realmente más allá de las máscaras sociales, los roles impuestos y las expectativas externas. Es una aventura hacia nuestro propio ser que demanda honestidad, valentía y paciencia, pues a menudo implica enfrentar aspectos incómodos o desconocidos de nuestra personalidad y nuestra historia. Uno de los primeros pasos hacia el autoconocimiento es el cultivo de la autoobservación. Esto significa desarrollar la capacidad de observar nuestros pensamientos, emociones, reacciones y patrones de conducta desde una perspectiva externa, casi como si fuéramos testigos neutrales de nuestro propio mundo interior. La práctica de la meditación mindfulness, los diarios personales o la terapia pueden ser instrumentos valiosos para fortalecer esta habilidad. Al observar sin identificarnos ciegamente con cada impulso o emoción, ganamos claridad para entender qué nos mueve realmente y cómo funcionamos en distintos contextos.
Profundizar en el autoconocimiento también requiere indagar en nuestras creencias y valores fundamentales. Estas son las bases invisibles que moldean nuestra percepción del mundo y nuestras decisiones diarias. ¿Qué es lo que realmente valoramos? ¿Qué principios rigen nuestras acciones? ¿Estamos viviendo de acuerdo con esas convicciones o simplemente adoptamos creencias heredadas o impuestas? Cuestionar estas dimensiones puede abrirnos a un proceso de reprogramación interna que nos acerca más a una vida congruente y auténtica. La identificación de fortalezas y debilidades personales es otra faceta esencial del autoconocimiento. Reconocer nuestras capacidades y talentos no solo fortalece la autoestima, sino que nos orienta sobre cómo podemos contribuir al mundo de forma significativa. Al mismo tiempo, aceptar y trabajar en nuestras limitaciones nos permite crecer y evitar caer en trampas repetitivas que nos alejan de nuestro propósito. Este equilibrio entre aceptación y mejora es el motor del desarrollo personal sostenido. El autoconocimiento también implica revisar nuestra historia personal con mirada compasiva y reflexiva. Las experiencias pasadas, especialmente aquellas que han dejado marcas profundas, forman parte inseparable de quienes somos hoy. Sin embargo, a menudo cargamos con heridas, resentimientos o creencias limitantes que condicionan nuestro presente. Integrar estas historias y reconciliarnos con ellas, aprendiendo las lecciones que contienen, libera energía vital y abre espacio para la transformación. Además, el autoconocimiento nos conecta con nuestra intuición, esa voz interna que a menudo queda silenciada por el ruido externo o las dudas racionales. Aprender a escuchar y confiar en esa guía interna es fundamental para tomar decisiones alineadas con nuestro verdadero ser y para navegar con mayor seguridad por las incertidumbres de la vida. La intuición no es un misterio místico inaccesible, sino una capacidad humana natural que se cultiva con práctica y atención plena. Los beneficios del autoconocimiento van mucho más allá de una mayor claridad sobre quiénes somos. Al conocernos profundamente, desarrollamos una mayor capacidad para manejar el estrés, las relaciones interpersonales y los cambios inevitables de la vida. Somos menos propensos a dejarnos arrastrar por emociones negativas o patrones reactivos, y más capaces de elegir respuestas conscientes que favorecen nuestro bienestar y crecimiento. En el contexto de la búsqueda de propósito, el autoconocimiento actúa como una brújula que nos ayuda a distinguir entre deseos superficiales y llamados auténticos. Muchas veces confundimos lo que la sociedad, la familia o el ego nos dictan con lo que realmente nos llena y da sentido. El autoconocimiento nos libera de esas imposiciones y nos coloca frente a la responsabilidad y la posibilidad de construir una vida que refleje nuestra esencia más profunda. Capítulo 11. La importancia de la resiliencia en la construcción de una vida con sentido. En el viaje hacia encontrar y vivir un propósito auténtico, la resiliencia emerge como una cualidad fundamental que sostiene y fortalece el alma frente a los inevitables desafíos, pérdidas y adversidades que la vida presenta. La resiliencia no es simplemente resistir o soportar el sufrimiento, sino la capacidad activa de recuperarse, adaptarse y crecer a partir de las experiencias difíciles, transformándolas en oportunidades de aprendizaje y evolución. Este capítulo explora en profundidad qué es la resiliencia, por qué es crucial para construir una vida con sentido y cómo podemos cultivarla para afrontar las tormentas del destino con fortaleza y esperanza renovadas. Entender la resiliencia comienza por reconocer que el sufrimiento y la dificultad son partes intrínsecas de la existencia humana. Nadie está exento de enfrentar pérdidas, fracasos, decepciones o cambios inesperados. Sin embargo, la diferencia crucial radica en la forma en que respondemos a estas circunstancias. La resiliencia nos ofrece la perspectiva y la fuerza interna para ver más allá del dolor inmediato, permitiéndonos encontrar un nuevo equilibrio y sentido en medio de la incertidumbre. Una de las bases psicológicas de la resiliencia es la capacidad de mantener una actitud positiva y esperanzada, incluso cuando las circunstancias externas parecen adversas. No se trata de negar la realidad o caer en un optimismo ingenuo, sino de cultivar una mirada que reconoce las dificultades sin quedar atrapada en ellas. Esta perspectiva flexible y proactiva permite buscar soluciones creativas, aprender de los errores y mantener viva la motivación para seguir adelante. La resiliencia también implica desarrollar una fuerte conexión con uno mismo y con los demás.
Tener una red de apoyo sólida, ya sea familia, amigos o comunidad, provee un sostén emocional indispensable en los momentos de crisis. Además, el vínculo con nuestros propios valores y propósito actúa como un anclaje interno que nos ayuda a no perder el rumbo cuando todo parece desmoronarse. Este sentido de pertenencia y coherencia es un pilar para mantener la estabilidad emocional y mental en tiempos difíciles. Cultivar la resiliencia es un proceso activo y consciente. Existen diversas estrategias que podemos integrar en nuestra vida diaria para fortalecer esta cualidad. Entre ellas, la práctica regular de la atención plena, mindfulness, es altamente recomendada, ya que nos enseña a observar nuestras emociones sin identificarnos plenamente con ellas, reduciendo la reactividad y fomentando una mayor claridad mental. También la construcción de hábitos saludables, como el ejercicio físico, la alimentación equilibrada y el descanso adecuado, contribuyen a mantener el cuerpo y la mente en condiciones óptimas para afrontar el estrés. Además, aprender a gestionar el diálogo interno es crucial para la resiliencia. Con frecuencia, somos nuestros críticos más severos, y podemos caer en patrones de pensamiento negativo que minan nuestra confianza y energía. Desarrollar una voz interna compasiva que nos apoye y aliente puede marcar la diferencia entre rendirse y perseverar. Esto implica reconocer nuestras emociones sin juzgarlas, aceptar nuestras imperfecciones y celebrar los pequeños avances que logramos día a día. La resiliencia también se nutre del sentido de propósito. Cuando nuestras metas y valores están claros, tenemos un ¿por qué? Que nos impulsa a superar obstáculos y a mantenernos firmes. Esta conexión profunda con un propósito vital genera una fuente inagotable de motivación y significado que puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Por ello, en el camino hacia una vida con sentido, es esencial no solo descubrir nuestro propósito, sino también recordarlo y renovarlo constantemente. Capítulo 12. La conexión entre la pasión y el propósito en la construcción de una vida con sentido. Cuando hablamos de vivir una vida con sentido, uno de los elementos más potentes y transformadores que podemos descubrir y cultivar es la conexión entre nuestra pasión y nuestro propósito. Estos dos conceptos, aunque distintos, se entrelazan de manera profunda para dar a nuestra existencia un impulso vibrante, una energía que nos mueve más allá de la rutina y la simple supervivencia hacia una experiencia auténtica y plena. Este capítulo se adentra en la naturaleza de la pasión y el propósito, cómo se relacionan y de qué manera su alineación puede ser la clave para construir una vida verdaderamente significativa. Primero, es importante definir qué entendemos por pasión. La pasión es ese fuego interno, esa chispa que enciende nuestro entusiasmo y nos hace sentir vivos. Es aquello que nos atrae con fuerza, que nos genera un profundo interés y nos impulsa a dedicar tiempo y energía sin sentirlo como una carga. La pasión puede manifestarse en diferentes ámbitos, en una actividad creativa, en el trabajo, en causas sociales, en la exploración intelectual o espiritual, en el deporte, en el cuidado de otros, entre muchos otros. Lo que caracteriza a la pasión es que despierte en nosotros un sentido de disfrute y propósito inmediato, nos conecta con nuestra autenticidad y nos invita a expresarnos plenamente. El propósito, por otro lado, es la razón profunda que da sentido a nuestra vida, el para qué que guía nuestras acciones y decisiones. No es simplemente un objetivo o una meta puntual, sino una fuerza orientadora que trasciende las circunstancias y permanece constante a lo largo del tiempo. El propósito suele estar ligado a valores esenciales, a un compromiso con algo más grande que nosotros mismos, ya sea el bienestar propio, el de otros, la contribución a la comunidad o al mundo en general. Aunque la pasión y el propósito pueden existir por separado, su verdadera magia surge cuando se encuentran y se integran. La pasión sin propósito puede llevar a un entusiasmo efímero que se agota rápidamente, mientras que un propósito sin pasión puede sentirse como una obligación pesada y desmotivadora. Cuando ambas se alinean, crean una sinergia que nos brinda dirección y energía sostenida, un motor potente que impulsa nuestro crecimiento y nos permite superar obstáculos con mayor facilidad. Este capítulo explora cómo identificar nuestras pasiones auténticas, discernir nuestro propósito y armonizar ambos para vivir una vida con sentido y plenitud.
Para comenzar, es fundamental desarrollar una profunda conexión con nosotros mismos. Esto implica hacer una pausa y realizar una exploración honesta y abierta sobre lo que realmente nos mueve. ¿Qué actividades nos hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué temas o causas nos despiertan una emoción sincera? ¿Qué tipo de contribución anhelamos dejar en el mundo? Estas preguntas son puertas de entrada para descubrir las semillas de nuestra pasión y propósito. Muchas veces, en medio de las exigencias sociales, laborales o familiares, perdemos contacto con estas verdades internas. La presión por cumplir con expectativas externas o adaptarnos a roles predeterminados nos hacen olvidar lo que genuinamente nos inspira. Por ello, reservar momentos de introspección, meditación, escritura reflexiva o diálogo con personas de confianza es vital para redescubrir esa conexión. Una vez que identificamos indicios claros de pasión, es necesario evaluar cómo estos pueden alinearse con un propósito significativo. Por ejemplo, alguien puede sentir pasión por la música, pero encontrar su propósito en usarla para sanar o inspirar a otros. Otro puede amar la tecnología y hallar su propósito en crear soluciones que mejoren la calidad de vida. En este proceso, la clave está en mirar más allá del placer inmediato y preguntarnos cómo nuestra pasión puede generar un impacto positivo y duradero. Capítulo 13. Cómo superar los obstáculos internos que bloquean tu propósito. En el camino hacia una vida con sentido y propósito, uno de los mayores desafíos que enfrentamos no son tanto los obstáculos externos, sino los internos. Estos obstáculos internos, que pueden manifestarse como dudas, miedos, creencias limitantes o inseguridades, actúan como barreras invisibles que nos impiden avanzar hacia la realización plena de nuestro potencial y el cumplimiento de nuestro propósito. Comprender, reconocer y aprender a superar estos bloqueos es fundamental para desbloquear nuestra verdadera capacidad y vivir una vida auténtica y significativa. Los obstáculos internos se presentan de múltiples formas y suelen estar arraigados en nuestra historia personal, nuestras experiencias pasadas, la educación recibida y la cultura en la que hemos crecido. Muchas veces, sin darnos cuenta, cargamos con creencias que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos el éxito o que no tenemos las capacidades necesarias para alcanzar nuestras metas. Estos pensamientos negativos crean un diálogo interno tóxico que socava nuestra confianza y limita nuestras acciones. Uno de los primeros pasos para superar estos obstáculos es desarrollar conciencia sobre ellos. Esto implica observar nuestros patrones mentales y emocionales con honestidad y sin juicio. ¿Qué pensamientos recurrentes te detienen? ¿Qué emociones surgen cuando te enfrentas a un desafío importante? ¿Cuáles son las historias que te cuentas a ti mismo sobre tus capacidades y merecimientos? Esta autoexploración profunda permite identificar claramente cuáles son las cadenas invisibles que te mantienen atrapado. Es importante entender que estos obstáculos no son una parte fija e inmutable de nuestra identidad, sino que pueden transformarse mediante un trabajo constante y consciente. Para ello, las técnicas de autoconocimiento y autoobservación, como la meditación, la escritura reflexiva o la terapia, resultan herramientas poderosas. Estas prácticas nos permiten distanciarnos del ruido mental y reconocer que no somos nuestros pensamientos ni emociones, sino la conciencia que los observa. Desde esta perspectiva, podemos empezar a cuestionar y desmontar las creencias limitantes que nos frenan. Un obstáculo interno muy común es el miedo. El miedo puede adoptar muchas formas. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la incertidumbre o incluso miedo al éxito. Cada uno de estos temores puede paralizarnos y evitar que tomemos pasos valientes hacia nuestro propósito. La paradoja es que, aunque el miedo es una emoción natural y necesaria para la supervivencia, cuando se vuelve excesivo o irracional, se convierte en un enemigo que nos impide crecer. Para superar el miedo, es vital enfrentarlo con valentía, pero también con compasión hacia uno mismo. Esto significa reconocer el miedo, aceptarlo sin negarlo ni exagerarlo, y luego actuar a pesar de él. Cada pequeño paso que damos en dirección a nuestro propósito, aunque sea acompañado de temor, es una victoria que fortalece nuestra confianza interna. Con el tiempo, la exposición repetida al miedo disminuye su poder y nos sentimos más libres para actuar. Otra barrera interna frecuente es la duda, que mina nuestra seguridad y genera indecisión.
La duda puede surgir cuando no tenemos suficiente información o cuando nos comparamos con otros y nos sentimos insuficientes. Para combatirla, es fundamental cultivar la fe en uno mismo y en el proceso. Reconocer que el camino hacia el propósito no es lineal ni perfecto, sino que lleno de aprendizajes y ajustes, nos permite aceptar la incertidumbre como parte natural del crecimiento. Además, es útil crear un plan de acción claro y realista que nos guíe paso a paso. La claridad en los objetivos reduce la confusión y fortalece el compromiso, ayudándonos a superar la duda y la procrastinación. También es recomendable buscar apoyo externo, compartir nuestras metas y retos con personas de confianza que nos alienten y nos recuerden nuestro valor cuando la duda aparece. Las creencias limitantes son otro tipo de obstáculo interno que requiere atención especial. Estas creencias son ideas arraigadas que nos dictan lo que debemos o no podemos hacer, basadas en prejuicios, miedos o juicios externos internalizados. Por ejemplo, pensar "no soy creativo", "no merezco ser feliz" o "es demasiado tarde para cambiar", son creencias que limitan nuestro accionar y paralizan nuestro crecimiento. Para combatirlas, es importante cuestionarlas y desmontarlas mediante la reestructuración cognitiva. Esto implica identificar el pensamiento negativo, analizar qué emociones genera y reemplazarlo por una creencia más positiva y empoderadora. Por ejemplo, en vez de pensar "no soy creativo", podemos reformular la idea a "estoy descubriendo mi potencial creativo a través de diferentes actividades". Este cambio de perspectiva nos empodera y nos permite explorar nuevas posibilidades. Un paso crucial para superar los obstáculos internos es aprender a gestionar el diálogo interno. Muchas veces somos nuestros más duros críticos y creamos un entorno mental hostil que nos daña. Para cambiar esto, es imprescindible desarrollar autocompasión. Esto implica tratarnos con amabilidad y comprensión en lugar de autojuzgarnos cuando cometemos errores o nos sentimos vulnerables y desmotivados. A medida que desarrollamos conciencia y educamos nuestra mente para que nos sirva en lugar de sabotearnos, empezamos a experimentar una mayor libertad y espacio interior. Esta liberación nos permite actuar con más propósito y determinación, abriendo puertas que antes creíamos estaban cerradas. Superar los obstáculos internos y alcanzar nuestro propósito no es un proceso lineal, sino una espiral ascendente de crecimiento continuo que nos lleva a reconocer nuestra verdadera fuerza y potencial inagotable. Capítulo 14. La importancia de la resiliencia para mantener tu propósito. En el viaje hacia una vida con sentido y propósito, la resiliencia se erige como una de las cualidades más esenciales y poderosas que podemos cultivar. La resiliencia es esa capacidad interna que nos permite enfrentar las adversidades, recuperarnos de las caídas y seguir avanzando con fuerza y determinación, incluso cuando el camino se vuelve difícil, incierto o doloroso. Sin resiliencia, los inevitables desafíos que surgen en cualquier proceso de crecimiento pueden desanimarnos o hacernos abandonar nuestros sueños y metas. Por eso, entender qué es la resiliencia, cómo desarrollarla y cómo aplicarla en nuestra búsqueda del propósito es fundamental para vivir plenamente y no rendirnos ante las dificultades. Para empezar, es importante desmitificar la resiliencia. No es una cualidad con la que se nace o no, ni es una fuerza mágica que elimine el sufrimiento. La resiliencia es un músculo psicológico que puede entrenarse y fortalecerse con práctica, atención y paciencia. Es la habilidad para adaptarse a las circunstancias adversas, aprender de ellas y, más aún, salir transformados y más fuertes. La resiliencia no significa ignorar el dolor o fingir que todo está bien, sino más bien aceptar las emociones, procesarlas de manera saludable y encontrar caminos para continuar adelante. Las personas resilientes no son inmunes al estrés o a las dificultades. Por el contrario, enfrentan el estrés, la pérdida, la frustración y la incertidumbre con una mentalidad constructiva que les permite extraer enseñanzas y mantener la esperanza. Esta mentalidad se apoya en varios pilares esenciales: una visión clara de sus valores y propósito, una red de apoyo sólida, estrategias de autocuidado efectivas y una actitud flexible y abierta hacia el cambio. Uno de los fundamentos de la resiliencia es tener un propósito claro que sirva como faro en momentos oscuros. Cuando sabemos hacia dónde vamos y por qué lo hacemos, nuestra motivación se mantiene activa incluso en medio de los desafíos. Esta conexión profunda con el sentido de la vida funciona como un ancla emocional que nos impide desviarnos o rendirnos ante la adversidad. Es común que en los momentos más difíciles surjan dudas y desánimo, pero si recordamos nuestra razón de ser y el impacto que queremos generar, encontramos la fuerza necesaria para levantarnos y continuar.
La resiliencia también requiere el desarrollo de la inteligencia emocional, es decir, la capacidad para reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. Esto nos ayuda a no reaccionar impulsivamente ni dejar que el miedo, la tristeza o la ira nos paralicen. En lugar de ello, aprendemos a expresar lo que sentimos de manera asertiva, a buscar soluciones en vez de quedarnos atrapados en el problema y a pedir ayuda cuando es necesario. La inteligencia emocional es una herramienta valiosa para mantener el equilibrio mental y emocional en tiempos de estrés y para fortalecer nuestra capacidad de recuperación. Otra clave para la resiliencia es el autocuidado. Muchas veces, cuando estamos inmersos en la búsqueda de nuestro propósito, descuidamos nuestra salud física, mental y emocional, creyendo erróneamente que debemos sacrificarnos sin límite para alcanzar nuestras metas. Sin embargo, la resiliencia se nutre de hábitos saludables. Una buena alimentación, ejercicio regular, descanso adecuado, prácticas de relajación como la meditación o la respiración consciente, y tiempo para el ocio y la conexión con quienes amamos. Estos cuidados fortalecen nuestro cuerpo y mente, mejoran nuestra resistencia al estrés y nos mantienen con energía y claridad para seguir adelante. La resiliencia también implica desarrollar una actitud de aceptación hacia la incertidumbre y el cambio. En la vida, muy pocas cosas son totalmente predecibles o controlables, y resistirnos a esto solo genera frustración y desgaste. Aprender a fluir con las circunstancias, adaptarnos a nuevos escenarios y ver las dificultades como oportunidades de crecimiento es una forma de mantener la fortaleza interna y la motivación. La flexibilidad mental nos permite reinventarnos, ajustar nuestros planes y descubrir nuevas formas de cumplir con nuestro propósito, incluso cuando el camino que imaginábamos se desvanece. En este proceso es fundamental contar con una red de apoyo. La resiliencia no es una lucha solitaria, sino que se fortalece a través de las relaciones humanas. Tener personas en quienes confiar, compartir nuestras inquietudes y recibir aliento y consejo es vital para sostenernos en momentos de crisis. Estas conexiones crean un sentido de pertenencia y nos recuerdan que no estamos solos. Al mismo tiempo, la resiliencia también nos invita a ser solidarios y apoyar a otros, pues dar ayuda y escuchar a quienes atraviesan dificultades refuerza nuestro propio bienestar y sentido de propósito. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la importancia del aprendizaje continuo para la resiliencia. Cada experiencia adversa trae consigo una lección valiosa, y quienes logran mantener una actitud de curiosidad y apertura ante las dificultades están en mejores condiciones de adaptarse y crecer. Esto implica reflexionar sobre los desafíos, identificar qué funcionó y qué no, y ajustar estrategias para el futuro. En lugar de quedar atrapados en el resentimiento o la autocompasión, canalizamos la energía hacia la mejora y la superación personal. Capítulo 15. ¿Cómo cultivar la disciplina para vivir tu propósito? La disciplina es, sin duda, uno de los pilares fundamentales que sostiene cualquier camino hacia la realización personal y el cumplimiento de un propósito auténtico. Vivir con sentido no es solamente cuestión de inspiración, pasión o buena intención. Es también, y muy especialmente, el resultado de hábitos constantes, acciones deliberadas y un compromiso firme con uno mismo. La disciplina es el puente que conecta nuestros sueños con la realidad, la fuerza que nos impulsa a avanzar cuando la motivación flaquea, y la clave para convertir los objetivos abstractos en logros concretos y sostenibles. En este capítulo, exploraremos en profundidad qué significa cultivar la disciplina en el contexto de encontrar y vivir nuestro propósito, cómo desarrollarla de manera práctica y cómo mantenerla incluso cuando el camino se presente difícil o confuso. Para comenzar, es importante entender que la disciplina no es sinónimo de rigidez o castigo. Muchas veces asociamos esta palabra con privaciones, restricciones severas o la obligación de seguir reglas estrictas que nos generan malestar. Sin embargo, la disciplina auténtica nace de un lugar de amor propio y respeto hacia nuestra vida y nuestras metas. Es una elección consciente y amable de actuar en favor de nuestro bienestar y crecimiento, aunque implique esfuerzos y sacrificios temporales. La verdadera disciplina es una forma de autocuidado a largo plazo, porque nos permite construir una vida que vale la pena vivir. Uno de los primeros pasos para cultivar la disciplina es definir con claridad qué es lo que queremos lograr y por qué. Cuando nuestro propósito está bien definido y tiene un significado profundo para nosotros, la disciplina se convierte en una aliada natural.
Saber que nuestras acciones tienen un impacto directo en una meta que realmente valoramos, hace que sea más sencillo mantenernos firmes ante las distracciones y las tentaciones. Esta claridad de propósito actúa como una brújula interna que guía cada uno de nuestros pasos y decisiones diarias. A partir de esta definición, el siguiente aspecto clave es establecer objetivos claros, específicos y alcanzables. La disciplina se alimenta del progreso tangible y medible, por lo que dividir nuestro propósito en metas pequeñas y manejables facilita que avancemos paso a paso sin sentirnos abrumados. Por ejemplo, si nuestro propósito es mejorar nuestra salud para tener más energía y bienestar, un objetivo podría ser caminar 30 minutos diarios, en lugar de hacer ejercicio intensivo todos los días. Estos objetivos concretos permiten que la disciplina se ejercite de manera efectiva y que cada pequeño logro fortalezca nuestra motivación y confianza. Además, el cultivo de la disciplina requiere crear rutinas y hábitos consistentes que respalden nuestros objetivos. La fuerza de voluntad es limitada y puede agotarse si intentamos cambiar demasiadas cosas de golpe o si dejamos todo a la inspiración del momento. Por ello, automatizar ciertas acciones a través de hábitos es una estrategia poderosa. Por ejemplo, establecer horarios fijos para meditar, escribir, estudiar o trabajar en nuestros proyectos nos ayuda a evitar la procrastinación y reduce la necesidad de tomar decisiones constantes que pueden desgastarnos. Con el tiempo, estos hábitos se vuelven parte natural de nuestra vida y la disciplina se fortalece sin tanto esfuerzo consciente. Un elemento fundamental para mantener la disciplina es aprender a gestionar el tiempo de manera efectiva. La falta de tiempo suele ser una excusa común que sabotea nuestros propósitos. Sin embargo, todos disponemos de las mismas 24 horas diarias. La diferencia está en cómo las administramos. Priorizar nuestras actividades según su importancia real, eliminar distracciones y reservar espacios específicos para trabajar en lo que nos acerca a nuestro propósito son técnicas imprescindibles para fortalecer la disciplina y la productividad. Herramientas como la planificación diaria, el uso de agendas y la técnica Pomodoro pueden ser aliados útiles para mantenernos enfocados y productivos. En paralelo, es vital desarrollar una mentalidad de compromiso y responsabilidad con uno mismo. La disciplina florece cuando nos comprometemos genuinamente a nuestras metas y tomamos plena responsabilidad por nuestro progreso. Esto implica dejar de lado la mentalidad de víctima o la tendencia a culpar a factores externos por nuestras dificultades. Cuando asumimos que somos los principales agentes de nuestra vida y que nuestras acciones diarias determinan nuestros resultados, la disciplina se vuelve un acto de poder personal y autoestima. Es importante también cultivar la paciencia y la perseverancia, reconociendo que el camino hacia el propósito no es lineal ni inmediato, y que cada paso, aunque pequeño, es valioso. Por otro lado, es necesario preparar nuestra mente para enfrentar los inevitables obstáculos que surgirán. La disciplina no es ausencia de dificultades, sino la capacidad de superarlas sin perder el rumbo. Habrá días en los que la tentación de postergar o abandonar será fuerte, en los que la motivación será escasa y el cansancio se hará presente. En esos momentos, contar con estrategias para reorientar nuestra atención y mantenernos firmes es crucial. Técnicas como la visualización del éxito, la autoafirmación positiva y recordar las razones profundas por las que iniciamos este camino son herramientas que fortalecen nuestra disciplina y resistencia mental. De igual manera, es necesario cultivar la autocompasión. La disciplina no implica ser implacables o despiadados con nosotros mismos cuando algún día fallemos. Somos humanos y habrá veces en las que las rutinas serán rotas, en las que los supuestos y las metas no se cumplan. En estos momentos es esencial tratarnos con amabilidad y perdón, y retomar el camino con la misma determinación sin juzgarnos. La resiliencia es una clave fundamental para mantener la disciplina y para seguir adelante a pesar de las caídas. En resumen, cultivar la disciplina para vivir nuestro propósito es una artesanía que requiere tiempo y dedicación. Solo si nos confrontamos con nuestras limitaciones y superamos obstáculos, podremos construir una vida que no solo nos enorgullezca, sino también nos inspire. Es un viaje de crecimiento y transformación personal que nos conectará con lo más profundo de nuestro ser y nos permitirá manifestar en el mundo nuestros dones y cualidades únicas. La disciplina se convierte entonces en una expresión profunda de amor propio y resiliencia,
en la fuerza que nos impulsa a seguir avanzando hacia nuestras metas a pesar de las dificultades del camino, en la forma de demostrarnos a nosotros mismos que somos dignos de nuestros sueños y de tener una existencia llena de significado y propósito. Capítulo 16. La integración del propósito en cada aspecto de tu vida. Llegar al momento de integrar tu propósito en cada aspecto de tu vida es la culminación natural de un proceso que comienza con la introspección, continúa con el descubrimiento y se fortalece con la disciplina y la acción constante. Este capítulo final se centra en cómo hacer que tu propósito no sea simplemente una meta aislada o un ideal distante, sino una realidad vivida de manera tangible y coherente en tu día a día, en todas las áreas que conforman tu existencia. Para muchos, encontrar su propósito es una revelación profunda que cambia la manera en que ven el mundo, sus relaciones y sus decisiones. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando esa visión se traduce en hábitos, actitudes y comportamientos que reflejan ese propósito en cada instante. La integración del propósito implica que no haya desconexión entre lo que deseas ser y cómo actúas, entre tus valores más profundos y tu estilo de vida, entre tus sueños y tus rutinas diarias. Este proceso comienza por reconocer que nuestro propósito no es algo externo ni separado de nosotros, sino que está profundamente conectado con nuestra esencia, nuestras pasiones y nuestras capacidades únicas. Integrar el propósito significa permitir que esta verdad interna influya en cada decisión, grande o pequeña, que tomamos. Desde cómo gestionamos nuestro tiempo, qué tipo de relaciones cultivamos, qué trabajo realizamos, hasta cómo cuidamos de nuestra salud física y emocional, todo puede y debe reflejar el sentido que hemos descubierto. Una de las primeras áreas en las que la integración es fundamental es en nuestra vida laboral o profesional. Muchas personas viven en conflicto porque sienten que su trabajo no refleja quiénes son realmente o qué quieren aportar al mundo. Integrar el propósito implica buscar o crear un espacio profesional donde puedas expresar tus talentos, contribuir con significado y sentir que tu labor tiene un impacto real. Esto no siempre significa cambiar de empleo o emprender un negocio. A veces se trata de cambiar la actitud hacia lo que haces, encontrar maneras de aportar valor, colaborar con pasión y alinear tus tareas con tus valores más profundos. La coherencia entre tu propósito y tu profesión genera satisfacción, motivación y una sensación de realización que va más allá del éxito material. La integración del propósito también se manifiesta en nuestras relaciones personales, la forma en que nos relacionamos con familiares, amigos, compañeros o incluso desconocidos puede ser una expresión directa de nuestro sentido de vida. Al vivir con propósito, buscamos conexiones auténticas, basadas en el respeto mutuo, la empatía y la inspiración. Eso significa elegir conscientemente con quién compartimos nuestro tiempo y energía, cultivar vínculos que nos apoyen y nos impulsen a crecer, y también ser una fuente de apoyo y guía para otros. La calidad de nuestras relaciones se eleva cuando somos capaces de ser genuinos y actuar en congruencia con nuestros valores. En el ámbito personal, integrar el propósito significa también cuidar nuestro bienestar integral. Esto abarca la salud física, emocional, mental y espiritual. La coherencia interna requiere que prestemos atención a nuestro cuerpo, a nuestras emociones y pensamientos, y que cultivemos prácticas que nos nutran y fortalezcan. Ya sea a través de la meditación, el ejercicio, la alimentación consciente, la creatividad o la conexión con la naturaleza, estos hábitos fortalecen nuestra capacidad para vivir con presencia y autenticidad, ingredientes esenciales para una vida con sentido. Otro aspecto crucial de esta integración es la gestión del tiempo y las prioridades. Vivir con propósito implica decidir qué es verdaderamente importante y dejar de lado lo superfluo o que no contribuya a nuestro bienestar y crecimiento. Esto requiere valentía para decir no a compromisos, actividades o personas que drenan nuestra energía o nos alejan de nuestro camino, y decir sí a aquello que nos acerca a la realización. La disciplina en este sentido es una herramienta que sostiene la integración porque nos ayuda a mantener el foco y la constancia en un mundo lleno de distracciones. Además, integrar el propósito implica desarrollar una mentalidad de aprendizaje y adaptación constante. La vida es dinámica y los propósitos, aunque profundos, pueden evolucionar con nuestras experiencias y cambios internos. Estar abiertos a nuevas ideas, a cuestionarnos, a ajustar nuestra visión y nuestros métodos es parte de vivir con sentido.
La flexibilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite crecer sin perder la esencia de lo que somos y queremos ser. Finalmente, es esencial recordar que integrar el propósito es un proceso continuo, no un estado final. Cada día nos ofrece la oportunidad de vivir de manera más consciente, auténtica y plena. La vida con sentido no es una meta a alcanzar, sino una práctica diaria, un compromiso amoroso con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En la medida en que permitamos que nuestro propósito guíe nuestras acciones, pensamientos y emociones, estaremos construyendo una existencia rica, profunda y verdaderamente significativa. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.